Cuidar de tus plantas puede ser una tarea muy fácil, siempre y cuando cuentes con todos los conocimientos necesarios para hacerlo. Así como a nosotros nos afectan los cambios de temperatura, a las plantas también. Por ejemplo, los climas muy calurosos pueden asfixiarlas provocando que sus hojas caigan. Pero eso no significa que tengas que regarlas de más, porque empobreces la tierra y la haces susceptible a la aparición de enfermedades. Un exceso de humedad en las plantas suele manifestarse en forma de podredumbre, puntas marrones o manchas en las hojas, lo que puede provocar la aparición de enfermedades como el repilo, un hongo que produce manchas y lesiones en las hojas y otras partes de la planta. Por desgracia, su erradicación necesita de fumigación. El agua es vital para las plantas, ya que solamente a través de ella pueden absorber del suelo los nutrientes necesarios para poder vivir y estar sanas. Para ser más preciso sobre el riego, debes saber que cada planta necesita uno diferente tanto en cantidad de agua suministrada como en los periodos en que tiene que llevarse a cabo. De ahí que el riego pueda ser de 3 formas. Las plantas de riego abundante son aquellas que florecen, que tienen capullo o crecen constantemente desde la primavera al verano. Tienen hojas delicadas o muy grandes. En estas plantas, la tierra debe mantenerse húmeda siempre, sin permitir que llegue a secarse la superficie. Necesitan regarse de 3 o hasta 6 veces por semana en verano y una vez a la semana en invierno. La forma más efectiva para saber que este tipo de plantas necesita riego es tocar la parte superior de la tierra y comprobar que no esté seca. En caso contrario, debes regarla suficientemente por toda la superficie hasta ver que el agua sale abundantemente por los agujeros de la maceta. En caso de que haya un plato debajo de la maceta, necesitas esperar a que escurra todo el agua para tirarla y evitar que se pudra. Las plantas como las cactáceas, las suculentas o aquellas que almacenan nutrientes en sus raíces son de riego moderado. Necesitan agua suficiente para mojar la tierra, pero sin empaparla. Su riego debe ser de 2 a 3 veces por semana en verano y 1 semana y media en invierno. La mejor técnica para saber si este tipo de plantas requiere agua consiste en meter el dedo índice un par de centímetros en la tierra y comprobar su humedad. Si sale seco, tienes que regarla, pero no debe salir tanta agua por los orificios. De igual forma, si hay un plato, espera que se escurra para desechar el agua. Y finalmente, los cactus y las plantas que descansan en invierno, como la columnea o la carpa dorada. Son plantas de poco riego. Deben dejarse secar por completo de la parte superior entre cada riego. Necesitan regarse una vez al mes en invierno y una vez a la semana en verano. La manera de comprobar que las plantas de poco riego necesitan agua es meter un palito de madera hasta atravesar una tercera parte de la tierra. Si sale seco, hay que regar con un chorrito de agua de manera que no llegue a salir por los agujeros del drenaje de la maceta. Ahora bien, para que el cloro del agua no dañe las plantas, lo mejor es que dejes reposar el agua durante una noche para que se evapore y la cal se asiente en el fondo del recipiente, por lo que no deberás verter el agua del fondo. Al regarlas, evita salpicar las hojas y las flores que estén a la luz del sol porque podrían quemarse. Otro de los factores a considerar para tener en perfectas condiciones una planta es el lugar donde se encuentre dependiendo de la cantidad de luz y sol que necesite. Se les llama plantas de sol a las que toleran los rayos del sol directo sin sufrir ninguna anomalía. Entre estas encontramos al geranio, la salia, el jazmín y los rosales, así como la mayoría de los frutales. Otro tipo de plantas que toleran el rayo del sol directo son aquellas cuyo tejido vegetal es carnoso y grueso. Entre las plantas de sombra se encuentran los arbustos, el helecho y la cuna de Moisés. Cuanto más claro y fino sea el tejido vegetal, mayor es su sensibilidad a las quemaduras solares, por lo que necesitan menos luz para vivir. También la posición de la habitación donde se encuentre la planta podrá determinar que una planta se desarrolle mejor o no. Una habitación que dé al norte recibe poco sol de manera directa. Aquí las plantas no deben colocarse a más de 2 metros de distancia de una ventana para que no le afecte la oscuridad. En una habitación que da al sur, regularmente hay mucha luz. Si se trata de una zona geográfica donde hace frío, es el lugar ideal para las plantas, pues es el más caluroso. De tratarse de una región calurosa, es necesario que tenga buena ventilación para elevar la humedad de la habitación.
Cuando la habitación está orientada al este, el sol le da durante las mañanas y es un buen lugar para que las plantas se desarrollen. Finalmente, si la habitación da al oeste, el sol le da hacia el final del día. En una zona cálida, esta es la ubicación idónea para las plantas porque se mantiene una temperatura regular durante todo el día. Aquí es importante aclarar que cuando se habla de que una planta es de sombra, no significa que no necesita del sol. Todas las plantas lo necesitan, pero en algunos casos no lo toleran directo. También es interesante saber que si una planta de interior recibe solo la luz blanca de un foco, este le ayudará a su crecimiento, sin importar que no la reciba del sol. La tierra es otro factor a considerar para que la planta crezca, pues la tierra también envejece y es necesario cambiarla. Una forma de saberlo es cuando la planta ya no florea. Esto significa que los nutrientes de la tierra se han acabado. Las plantas necesitan 13 elementos químicos para vivir y desarrollarse correctamente. Todos estos elementos los toman del suelo a través de las raíces, pero en ocasiones la concentración de alguno de ellos disminuye o la planta no lo puede absorber. Cuando esto sucede, la carencia del nutriente se puede manifestar con la presencia de hojas amarillas. Una forma de evitar la falta de algún nutriente es comprando soluciones que ya cuentan con todos ellos y que se consiguen en las tiendas especializadas para jardinería. Otra forma de otorgarles sales minerales es vaciarles el agua de las verduras hervidas o las hojas que quedan al hacer un té. Conforme la planta va creciendo, va necesitando ser trasplantada en una maceta más grande. Si alguna de las siguientes circunstancias se cumplen, es momento de cambiar la planta a otra maceta. Las raíces crecen a través del orificio del drenaje. Los efectos del riego duran poco. La tierra tiene una costra en la superficie. O el volumen del follaje es tan grande que desestabiliza la maceta. Podarlas es otro de los hábitos fundamentales para la salud de las plantas con el fin de limpiarlas de hojas y flores marchitas. Además, estimula su crecimiento. En caso de ser necesario, se puede podar en cualquier época del año. En las plantas que viven en exterior, lo ideal es hacer una poda profunda entre octubre y marzo. Cuanto más se pode, mayores brotes tendrá. En estos casos, la poda debe ir acompañada de un abono para fortalecerla y también de un riego abundante. Hay plantas que no se pueden podar, como aquellas que no tienen tallo, conocidas como acaúles. Tampoco la violeta africana, peperomia, las cactáceas, los helechos, las palmeras ni las orquídeas, a excepción de las que crecen sobre tallos largos. Aprender a convivir y cuidar de una planta es la oportunidad de acercarte un poco al origen de las cosas. Asómbrate de lo increíble que es ver salir un brote o florecer una planta. Adopta una planta y conviértela en parte de tu vida.